así? ¿Sí? Bueno, mejor. Bueno, primero que nada agradecerle a los compañeros que nos contactaron, al sindicato que nos da la posibilidad de traer, bueno, a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo para poder venir a escucharnos, agradecer profundamente esa posibilidad. Bueno, yo comento así muy brevemente, yo tengo mucha militancia, hace bastante que milito, hace muchísimo tiempo también en el sindicalismo. Me tocó ser secretario general del sindicato de los judiciales, trabajo ahí, pero bueno, tengo militancia política, partidaria, siempre dentro del campo popular, ¿no? Y hace un tiempo estamos laburando en el Patria, en el Instituto Patria, en la Comisión de Trabajo. Y un poco el trabajo que estamos haciendo es articulando con sindicatos y también apostando a generar cierta capacitación, capacitación en el sentido de poder dar mayores instrumentos para tener una visión un poco más global de la cosa, porque cada uno atraviesa su conflicto, cada sindicato, cada compañero atraviesa los conflictos que le van pasando, me refiero a lo laboral, a lo sindical, pero no siempre hay como una visión un poco más global, articuladora de qué es lo que está pasando en líneas generales. Cree que el conflicto es aislado, por más que sea reivindicativo de alguna cosa específica. Entonces la idea, y un poco la idea de la charla era traer algo de información de algunas cuestiones que estamos viendo, que se han podido comprobar, de información que nos llega de diferentes lugares, para hacer un diagnóstico más estructural de qué es lo que está pasando y en relación, o desde ahí poder trabajar, analizar o compartir algunos conflictos más específicos. Básicamente, bueno, acá ustedes vienen con conflictos, algo hemos estado hablando con los compañeros, estuvieron contando los conflictos que están viviendo como trabajadores municipales, del Estado, digamos, local, pero eso no es algo específico de Bariloche, eso está pasando en un montón de lugares. Yo les decía que en provincia de Buenos Aires, yo milito, trabajo en provincia de Buenos Aires, también está pasando, con otras características, pero está pasando. Entonces, un poco lo que yo quería compartir con ustedes era el contexto nacional de qué está pasando y por qué está pasando, qué se busca. Entonces, partiendo de algo muy básico, decir que efectivamente la lectura que venimos haciendo nosotros no necesariamente es la única, pero la lectura que estamos haciendo nosotros tiene que ver que desde la asunción de Cambiemos, lo que cambió fueron algunos paradigmas muy básicos, muy elementales. Nosotros lo caracterizamos como la restauración conservadora. Básicamente es eso. ¿Y qué es lo que cambia con eso? Cambia todo, desde el criterio del Estado o la función que debe cumplir el Estado, y de ahí van a operarse un montón de cambios que terminan siendo cambios que uno puede palpar en el laburo si trabaja en el Estado. En mi caso, el caso de ustedes. Pero no solamente eso. Nosotros decimos que han venido por 4 o 5 objetivos que llamamos estratégicos, más estructurales. No se crean que vienen a hacer 10 millones de cosas. Son 4 o 5 objetivos estratégicos, de fondo, básicos, de los cuales sí, después, para hacerlos funcionar, para ponerlos a operar, requieren de un montón de política. Diría que el primero de todos, muy clarito, es recuperar la tasa de ganancia de las empresas. Ustedes se acuerdan, no sé si lo recuerdan, antes de las elecciones fue esto, antes de las elecciones, Rattazzi, que es el CEO de Fiat, en una entrevista lo dijo con total claridad, pero más claro imposible. Dijo, el problema es que los salarios de los trabajadores argentinos en dólares son demasiado altos. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que el salario promedio, estamos hablando diciembre del 2015, el salario mínimo promedio estaba en $700. Estaba casi $250 arriba de cualquiera de los países de la región. Ese es el problema, que para ellos nuestro salario era caro. Estamos hablando del mínimo, o sea, el promedio del mínimo. Entonces, bueno, hace algún tiempo ustedes recuerdan que hubo todo un intento de alinearnos con
la Alianza del Pacífico para comerciar. Lo loco es que el promedio del salario de todos los países que integran esa alianza no llega a $200. Entonces ya se empieza a ver cuál es la diferencia, cuál era el problema. El problema es que era demasiado alta. ¿Qué sucedió? Y sencillo, si sube el salario en dólares, baja la tasa de ganancia de las empresas. Eso es así. Y lo que querían corregir era eso, o intentan corregir eso. Lo están logrando porque esto se puede medir, hay una forma de medirlo, que es cuánto o qué porcentaje del Producto Bruto de un país va a los trabajadores y cuánto va al capital. Nosotros llegamos al 54%, cuando terminó el 2015, bien digo, había alcanzado, más allá que tuvo un subida y bajada, pero más o menos había alcanzado el 54%, eso que en su momento se hablaba del 50-50, había sido alcanzado como objetivo. Bueno, eso sostenidamente viene cayendo. Es decir, la participación, hay menos dinero de lo que produce el país que va para trabajadores. Es una cuestión distributiva, en este caso negativa. Entonces, el primer objetivo que han tenido el proyecto, digamos, neoliberal es ese, y lo están logrando. El segundo tiene que ver, modificar todas las que son las relaciones del trabajo. Y eso ya implica una serie de cosas que ustedes deben, más allá de la caída del salario real, que es algo que pueden palpar, también empiezan a palpar y aparece con mucha fuerza, y va a aparecer con mucha fuerza con posterioridad a las elecciones, porque tiene que ver con la modificación de todo el entramado de las relaciones laborales y sobre todo el entramado normativo que sostiene eso. Les doy un ejemplo concreto para que sepan de qué estamos hablando. En verdad el proyecto ya existe y va a ser presentado después de las elecciones. Se viene la reforma laboral. Algunas cosas de la reforma laboral ya empezaron, pero vienen otras, diría, que tienen un peso específico más importante. Hace no mucho el presidente planteaba el tema de los juicios laborales y arrancó diciendo que eran una mafia, pim, pum, pum. Lo que no estaba diciendo, o mejor dicho, estaba diciendo de otra forma, es que toda la legislación protectoria del trabajador, que contiene la ley de contrato de trabajo, lo que hacía era encarecía mucho la actividad, digamos, privada. Les encarecía mucho. Entonces lo que dicen es que hay que lograr mayor competitividad, entre otras cosas, bajando esto. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es el proyecto? ¿Qué contempla ese proyecto, entre otras cosas? Bueno, reducir la indemnización. Básico, ya pasó y va a volver a pasar si no los paramos. Esa es una de las cosas más importantes, pero no solamente eso. Hay una infinidad de coberturas que plantea la ley de contrato de trabajo. Siempre es una ley marco, ¿no? Después hay diferentes leyes que se adaptan a eso, pero en líneas generales eso es lo que quieren reducir. No es que vos hagas juicio, sino, porque ¿de qué juicio está hablando? Sobre todo de los de despido, de eso hablaba Macri. Porque para lo otro, para lo que son daños, o sea, si vos te lastimás laburando, tenés una enfermedad profesional porque tu trabajo es inclinado y durante demasiado tiempo después te produce algún problema en la columna, eso ya pasó. La flexibilización o la reforma laboral respecto a eso ya pasó, que fue la nueva ley de accidentes de trabajo. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es ponerte un montón de obstáculos para que vos termines diciendo, bueno, es un lío, la verdad que es insoportable, termino aceptando lo que me dan, porque te llevan pululando de una comisión médica a otra, comisiones médicas que siempre te diagnostican a la baja, eso es sistemático, y lo que hace es que vos no puedas tener una reparación integral del daño concreto que sufriste. Esto fue una ley nacional que salió hace poquito. Está generando, yo trabajo en la justicia laboral, precisamente en provincia de Buenos Aires. Para dar un ejemplo también, como la provincia de Buenos Aires no adhirió a esa ley, esto se trató hace 2 semanas y pudimos frenarlo, no adhirió. ¿Sabe lo que está pasando? Todos los trabajadores que tienen que hacer juicio en capital vienen a provincia porque en la justicia, por la misma lesión, pueden cobrar bastante más.
para tratar de lograr cierta reparación integral, ¿no? Porque hay compañeros que después de esas lesiones no pueden trabajar y van a tratar de subsistir, depende del grado, ¿no?, de incapacidad que tengan, con eso que se les pague. Decía, estas son algunas de las cuestiones del mundo del trabajo que ellos vinieron a tocar, y la verdad es que no podrían ejecutar toda su agenda si no van al hueso de esto. Pero también, bueno, hablábamos de la pérdida de salario real. Ustedes saben que el año pasado la pérdida de salario real estuvo casi en 10 puntos. 10 puntos más o menos promedio. Hubo sectores en los cuales la pérdida de salario real incluso fue superior. Pero promedio se dice 10 puntos. Este año ya estamos con pérdida de nuevo de poder adquisitivo real, de salario real. Y lo difícil es que todas las negociaciones paritarias de los sindicatos importantes están cerrando, salvo algunos sindicatos que pudieron romper los techos, pero ya los podemos contar con la mano. En líneas generales están ahí, están cerrando, digamos, con pérdida nuevamente de poder adquisitivo. Habrá un debate que darse respecto de eso, porque involucra, uno es las condiciones, las posibilidades que uno tiene como organización sindical, pero en otros casos ha habido directamente, ¿cómo decirlo de forma más diplomática?, una posición tomada de acceder a ese estado de cosas. Eso se vivió en las tensiones que hubo en marzo. Ustedes recuerdan el marzo que hemos vivido, un marzo lleno de conflictos, del movimiento obrero en la calle, articulando con sectores populares, con organizaciones populares, que terminaron forzando la toma del paro general de la CGT, no por vocación de los triunviratos, del triunviro que conduce, sino por una presión concreta muy específica de las bases. Yo, de hecho, he participado con compañeros de los sindicatos que pertenecen a la CGT. Nosotros estamos en CTA, pero en zona norte, en zona sur, hemos logrado articular con las regionales de eso, en verdad no las regionales, las seccionales de esos sindicatos, y generando un montón de actividades previo a lo del paro, en la cual la unidad de acción estuvo como premisa. Sin embargo, cuando se trasladaban esas posiciones más de avanzada combativa hacia arriba para que la CGT tomase otra posición, empezaron los chisporroteos. Chisporroteos que la prensa dice que había unos infiltrados que le tiraron, el atril en el acto. La verdad es que hay una tensión insostenible entre algunas conducciones que han tenido una posición realmente de convivencia con esa política de baja de salarios, entre otras cosas, de condiciones de trabajo también, y compañeros de base que están generando una tensión. Por lo cual no es una locura sostener, y esto se está viendo, que ese triunvirato tenga una corta vida y haya una reorganización respecto de eso. Sé que me voy de tema, pero están relacionados. En todo caso, después lo seguimos conversando. No quería dejar de plantearle de estos ejes estructurales o estos temas centrales que vienen, ¿a qué han venido? Hablábamos, ¿no? A recuperar la tasa de ganancia de las empresas, a modificar las relaciones de laburo y a modificar el Estado. El Estado es un instrumento, no es algo etéreo, es un instrumento que puede ser utilizado de una u otra forma. Si vos tenés un proyecto neoliberal como lo tienen ellos, vos lo que tenés que hacer es que el Estado sea un instrumento para favorecer el proyecto que vos venís a desplegar. El problema es que había una configuración de Estado que favorecía la ampliación de derechos o favorecía la ejecución del derecho, porque si vos tenés el derecho, pero después no lo podés ejercer, no podés ejecutar, tampoco sirve a nadie, digamos, es un derecho en abstracto, eso la verdad que no va a ningún lado. Entonces lo que vienen a hacer es a modificar. Y ahí empezamos a ver, y esto lo venimos charlando con un montón de compañeros, cómo han empezado a modificar. Y empezaron, miren qué loco, ¿no? ¿Se acuerdan cuando después de asumir surgió todo ese tema de la grasa militante, qué sé yo? Y tras de eso empezó una ola de despidos en el Estado. Bueno, fue una ola de despidos bastante importante
que tenía dos funciones básicamente, en este concepto de modificar el Estado, de hacer que el Estado sea un instrumento que permita favorecer o ejecutar las políticas que vienen a hacer. El primero era lograr sacar a compañeros que estaban trabajando en el Estado, que tenían una concepción del Estado, de un Estado, entre comillas, benefactor, de un Estado que amplía derechos. ¿Por qué? Porque hay una disputa ideológica respecto del Estado en los trabajadores. Entonces lo que hicieron fue, despidieron una inmensidad. Ellos decían que sobraba gente, que era ineficiente, y ese es un debate que viene después. Lo loco es que ellos recontrataron exactamente la misma cantidad de trabajadores que habían echado. La misma cantidad. Entonces, ¿qué pasó? Recontrataron con gente que tenía un criterio del Estado acorde a ello. El Tano Catalano decía lo que hicieron fue un vaciamiento ideológico del Estado. Yo coincido plenamente con eso. Porque ¿cómo vas a poner a funcionar un Estado en términos neoliberales si quienes tienen que hacerlo, es decir, los trabajadores del Estado, tienen una visión absolutamente diferente? No, sería muy poco eficiente, entre comillas. Vos necesitas gente que crea que el Estado debe reducirse. Y eso fue lo que hicieron. Gente que crea que esté bien reducirlo, achicarlo. Y eso fue lo que hicieron. Y sostuvieron el mismo nivel de trabajadores. Es muy loco. Pero le vaciaron el contenido. Y lo otro que jugó, o la otra jugada importante, fue dar el visto bueno al mercado de trabajo privado. Es decir, el Estado... cuando hicieron la ola de despidos, después se tomaron un tiempo, varios meses, y tenía que ver con esto que les cuento ahora, el Estado está dando el ok que se puede despedir. Y así fue, porque vinieron los despidos, primero fueron los estatales, y después vino la ola de despido en el área privada. Cuando eso pasó, ellos recontrataron, porque jugaron esa función. Entonces, vienen a modificar el Estado, vienen a achicar el Estado, porque según su criterio hay un montón de áreas que no sirven, porque creen fervientemente que no es función del Estado asegurar algunos derechos. No creen, a ver, lo que están en discusión, y sigue estando es el rol del Estado. ¿Para qué es el Estado? Si es para prestar servicios o es para asegurar derechos. Ellos están convencidos que es para prestar servicios. Entonces, ¿qué servicio voy a prestar? Todos los que no pueda prestar el área privada, todo lo que el área privada no deseche para los negocios. Eso sí, lo va a tener que hacer el Estado, pero prestando un servicio. ¿A quién? A los beneficiarios. Y acá viene otra cosa muy, muy, muy importante, que hay que dar esa batalla. Hay una batalla cultural, pero hay que darla. Si estos tipos si se logra instalar que el Estado presta son servicios y los que los reciben son beneficiarios, todos nosotros dejamos de ser sujetos de derecho. Y si dejamos de ser sujetos de derecho, cambia la razón de ser de todo. Entonces nos prestan algunos servicios que nosotros no podemos pagar o comprar. Y si no sos sujeto de derecho, no te asiste ninguno de los derechos que hay, que corresponden normativamente. Esa discusión tiene que darse, pero tiene que ser una discusión muchísimo más abierta. Hay que dar un debate discursivo muchísimo más fuerte sobre eso, porque esto es una avanzada que sigue. Lo de la prestación de servicios se está dando. Yo comentaba lo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Empezaron con lo mismo. No, prestamos servicio, el beneficiario del servicio. La verdad que no. De lo que se trata es de derechos. Si el Estado juega a favor de ampliarlo y facilitar la ejecución, ¿a quién? A quien es sujeto de ese derecho. Y bueno, eso está en juego. Y completando, decía, otras dos cuestiones que no las vamos a desarrollar, pero sí para que queden claros de esos objetivos estratégicos para los que vinieron estos tipos. El tercero o cuarto tiene que ver con la reorientación regional, o mejor dicho,
una modificación del alineamiento internacional de Argentina. Eso es un objetivo estratégico. Los tipos lo siguen haciendo y lo han hecho, puesto un montón de recursos para generar eso, que tiene que ver con quitarnos de nuestra zona de influencia más regional, del armado regional, de complementariedad de las economías que tenemos en la región, y pasar a ser productores siempre en un rol pasivo con lo que es el centro. Nosotros volvemos a ser periferia cuando antes lo que teníamos, a estar integrado, no éramos ni centro ni periferia, éramos parte complementaria de una región. Eso es un objetivo estratégico que no van bajo ningún punto de vista a ceder, y de hecho se puede ver que muy claramente han roto relaciones políticas o han disminuido las relaciones políticas con algunos de los países de la región. Circunstancialmente ahora se habían alineado con Temer, ahora están reculando, bueno, tienen ahí un problema para resolver, entre otras cosas porque este estado de situación les está generando un problema que no pueden sostener, que es cuando la economía de Brasil y de Argentina van bien, son complementarias, pero cuando la economía de Brasil se cae, lo sufrimos nosotros, porque tienen sobreproducción y naturalmente viene acá, y si viene acá es trabajo argentino que se cae. Eso no lo pueden resolver, están viendo cómo hacerlo y no tienen forma. Problema grave para hacer. Y el último, de las cuestiones estratégicas, pero ven cómo no es algo abstracto, sino está relacionado con cosas concretas que nos van a pasar como laburantes, estos objetivos estratégicos de este tipo. Es la de modificar lo que se llama la matriz productiva del país. La matriz productiva básicamente quiere decir qué es lo que va a producir un país. Históricamente hubo una especie se dividió en términos mundiales qué país hace cada cosa. Y a nosotros por más de 100 y pico de años nos tocó solamente producir grano. Después la irrupción de movimientos políticos populares empezaron a querer agregar alguna otra cosa. Bueno, teníamos una especie de canasta de canasta de producción, lo agrícola o todo el agronegocio, y a la vez lo que inició como un proceso de sustitución de importaciones de los últimos 12 años se había consolidado, y había algunas áreas que no solo eran sustitución de importaciones, sino estábamos exportando industria. Claro, eso estaba fuera de todos los cálculos, es una anomalía, una anomalía total. Diría más, en términos internacionales, hay muy pocos países que han podido como desatarse de esas cadenas que se le imponen. Bueno, acá la vicepresidenta lo dijo con todas las letras. Sobre esto dijo cuál era la matriz que quería, y efectivamente lo están haciendo. Dijo el agronegocio, porque es muy competitivo, nosotros tenemos algunas ventajas por la cuestión, digamos, geográfica, climatológica, las divisas vienen por ahí, fantástico, y vamos a dar servicios. Bueno, es difícil que Argentina produzca servicios para el centro, pero bueno, era lo que planteaba, decía, ese era el modelo que planteaba. Y no estamos para producir industria, porque no somos competitivos. Entonces, como no somos competitivos, no lo vamos a hacer. Hay que decir una cosa, y esto es un dato que no se sabe mucho, pero hay que decirlo: la industria argentina es deficitaria. Durante los últimos 12 años lo fue. Entonces, el excedente del campo, en dólares, ¿no?, alimentaba o sostenía la industria. Que lo que sostenía era el nivel de empleo, que sostenía el nivel de salarios reales, que sostenía que no haya un nivel de exclusión tan pavoroso como el que hay. Entonces, lo que vinieron a modificar es eso, y lo están haciendo. ¿Cómo? Bueno, tomaron varias formas de hacerlo: secando la economía, reduciendo el consumo. Eso naturalmente va equilibrando la cosa, abriendo las importaciones, de múltiples formas, pero ese es uno de los objetivos. Bueno, esta es la agenda que vinieron a hacer, no hay más. Esta es la agenda que vinieron a hacer. Ahora, para hacer esta agenda hay que hacer un montón de políticas. Yo sobre las políticas que quiero hablar son específicamente la de modificación del Estado y la del trabajo, la de las relaciones de trabajo. Entonces, yo he hecho algún esquemita planteando lo de la reducción del salario real, bueno, que ya lo presentamos, y después la reducción de las condiciones de trabajo.
que está asociado y está asociado también con el tema del despido, la suba del nivel de desempleo. Ustedes saben que cuando sube el desempleo tiene un efecto disciplinador total, no es solamente que te quedas sin trabajo. Generás lo que los clásicos le decían un ejército de reserva, es decir, hay un montón de gente con disponibilidad para hacer tu misma tarea, pero por menos plata. Cuanto más grande sea ese nivel de desempleo, ese ejército de reserva, por menos plata lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Lo que Rattazzi quería, lo que quería el tipo de Fiat, que los salarios bajen, que sigan laburando, pero por mucha menos plata. Entonces tenés que generar ese desempleo. No hay otra forma de hacerlo, salvo que no existan los sindicatos. Pero como en Argentina, con todas las dificultades, con todas las diferencias, con todo el movimiento obrero, tiene la posibilidad, y de hecho lo ha ejercido, de generar un freno a eso. Más, menos, cada uno pone la caracterización que quiere. Pero en los hechos concretos logró frenar algo. Imagínense lo que hubiera sucedido. Hay otros países en los cuales ese amortiguador no está. Está bien, uno quisiera un movimiento obrero incluso más a la ofensiva, pero no hablamos del deseo, sino hablamos de los hechos concretos del estado de cosas que tenemos. Entonces decía, ese ejército de reserva se está generando con la ampliación de la tasa de desempleo. Y el desempleo, ojo, esto hay que aclararlo, no es el cual están hablando en los medios. La verdad que el desempleo es mucho más alto. Si ustedes toman centros urbanos, lo que es la periferia de Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, el desempleo trepa al 12, al 14, y si van al empleo joven, al empleo de hasta 28 años, 25 años, está arriba del 30. O sea, depende del nicho, incluso depende de la actividad. Hay actividades donde el desempleo por actividad se disparó. Esto está generando una presión terrible, terrible. Bueno, ¿y qué otros instrumentos traen estos muchachos? No solo que van a desplegar, sino que ya empezaron a desplegar. Hablamos de flexibilización laboral, sí, ya llegó. No es que va a llegar, ya llegó. Voy a poner un ejemplo que está pasando. Nosotros trabajamos en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene o tenía un montón, o sea, todas las labores que se hicieran, desde la de limpieza hasta la de impresión, eran trabajadores por convenio, con toda la protección que tenía eso. ¿Qué empezó a suceder con la FEMA? Empezaron a tercerizar. Entonces, esta área la va a hacer una empresa privada. La limpieza, a partir de ahora, la hace una empresa privada. Entonces vos le preguntás, ¿cuánto te pagan? 2,50. Había una área de impresión muy importante que incluso imprimía para el Poder Legislativo. Bueno, lo volaron todos. Directamente cerraron el área. Lo que quiero graficar con esto es dos cosas. Una, de reducción, de achicamiento, porque hay áreas que no son necesarias. A ver, es una forma de pensar el Estado, cada uno de los poderes, no importa, en este caso hablo del judicial, pero hablemos de lo que fuere, en el cual hay áreas que no son prescindibles para este proyecto, no son necesarias, entonces se cierran. ¿Cómo se cierran? Rara vez de un día para el otro, porque tampoco son tontos. Lo que hacen está pasando ahora con, no sé si se enteraron, con todo lo que es la estructura para los juicios de lesa humanidad. Las estructuras de la justicia federal siguen existiendo, pero le quitaron a todos los trabajadores que estaban adentro. Queda el titular, digamos, del organismo, con algún secretario o prosecretario, sin recursos y sin la gente. Esa área acaba de morir, obviamente, ¿no? ¿Qué vas a investigar? Bueno, también lo hicieron, paradigmático, con la investigación de delitos financieros. No es casualidad. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo voy a investigar delitos financieros si yo estoy favoreciendo el flujo de capitales? No tiene sentido. Entonces, ahí se muestra cómo, de acuerdo al proyecto ideológico, político que traes, qué áreas no te sirven. En casos excepcionales, las cerrás de forma automática, pasa poco. Lo que sucede es esto. Y otras las tercerizo. Las tercerizo porque si hay gente que lo va a hacer por 2 mangos. Sí, claro, baja el nivel de empleo, hay miedo. Y lo otro que hay es un factor psicológico que se instauró, que hay algunas encuestas que lo reflejan, el miedo a la pérdida de trabajo. Ya está, vos instalaste eso y también es ordenador, porque si vos tenés el miedo a la pérdida de trabajo, no importa cómo
cuánto suba o baje el nivel de empleo, porque conseguís el mismo resultado con un factor psicológico. Y eso los medios se encargan de difundir esas encuestas. Pasó de estar la inseguridad, primero la inflación y después la pérdida de puestos de trabajo. Bueno, con esa herramienta psicológica nos condiciona siempre a la baja, siempre a la baja. Decía, bueno, les comentaba hace un rato la nueva ley de ART, esto que nos hacen pulular por las comisiones médicas, entonces vos terminás aceptando la mitad de lo que te correspondería, todo el proceso de tercerización. En verdad hay que decirlo, el proceso de tercerización arrancó, como tal, arrancó en los 90, pero nunca se extinguió. Es algo que nos hemos debido, que no ha sido resuelto del todo, eso es cierto. Lo que pasa es que ahora se ha profundizado y ya es casi una política que está siendo impulsada en términos de gobierno. Ya es una política de Estado, que no la hace el Estado, pero de tercerizar. Tercerizar, ojo, hablamos del área pública o del empleo público, pero hablamos del empleo privado también. Tercerizar. Esta tercerización tiene diferentes formas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que se armó un revuelo terrible con la ley de empleo joven, que era la ley con la punta de lanza con la que salió el masismo de decir nosotros venimos a proteger el empleo y sacamos una ley de empleo joven porque acá es donde más desempleo hay? Es cierto, era uno de los estratos donde más desempleo hay. Eso es una forma de flexibilización laboral, porque lo que está haciendo en última instancia, ideológicamente lo que está haciendo esa ley, y en los hechos se comprueba, es cambiar trabajadores caros, trabajadores con antigüedad, trabajadores con carrera, trabajadores que tienen antigüedad, por trabajadores baratos, trabajadores que arrancan con el básico del básico del básico, haciendo que la misma tarea. Y lo loco es que también les permite en esa misma ley reducir aportes. Otra de las cosas que ya empezaron a implementar y que insiste en algunos sectores y en otros insisten y vienen por esta modificación de las cargas patronales, que eso ya pasó durante el gobierno de Carlos I, se implementó y se disparó el nivel de desempleo, no se redujo. Ahora, cuando esos trabajadores se quisieron, jubilar, tuvieron algún problemita. Y sí, aparte de desfinanciar todo el sistema. Bueno, ahí viene otra de las patas. Eso también, lo que está viniendo con toda esta posición de flexibilizar o de reforma laboral, sería el título general, de reforma laboral, es la modificación en todo lo que es el proceso de jubilaciones. Ya lo están diciendo. Lo extraño, o si hay que reconocerles algo, es en algún punto que blanquean qué ejes van a trabajar, porque lo han dicho, lo que instalaron ahora este es un debate mundial. El tema de la gente vive más, entonces como vive más, si no se extiende la cantidad de años en la cual uno tributa, uno trabaja, se desfinancian los sistemas. Ya lo dijeron, vienen por esto. Entonces, lo que vamos a estar debatiendo después de las elecciones es si nos extienden 5, 4, 3 años más, cuántos años, depende de qué país, o el ejemplo de qué país tomen. Y sí, hay algunos países donde terminan trabajando hasta que se mueren. Sí, también. Hay países que tienen 67 años y las mujeres igual. Por eso. 67 años para todos, hombres y mujeres. No. Por ejemplo, hay países que están con eso. Sí, y en otros peor. Francia, por ejemplo, son 45 años de aportes. Bueno, tomando el parámetro, si empieza a trabajar a los 18 años, a los 45 años, bueno, de regularidad hay para la persona que tenga trabajo desde 18 de forma constante hasta los 67 o 65 años. Sí, igual ahora Francia está con un retroceso de reducción estaban hace algunos años peleando para reducir la carga horaria, ahora para expandir, todos los derechos se van medio al tacho en este momento de los franceses. Pero sí, es cierto lo que planteas vos.
Bueno, esto es algo de lo que está en la gatera, de que se va a tratar legislativamente, esto es lo que viene. Yo decía, la ley de reforma, la ley de reforma, o que se iba a reformar la ley de contrato de trabajo con el tema de los despidos, eso también. Y después, bueno, otra de las cosas que está pasando para ver o para tener herramientas para desarticular cuando se plantea, porque los medios, yo vuelvo a los medios porque los medios terminan generando sentido común, entonces uno tiene que tener unos anticuerpos de herramienta para trabajar con ese discurso, porque no basta tener razón sobre algún tema, sino hay que dar esa batalla. Ellos plantean que en verdad el nivel de empleo está subiendo, no cayendo. Digo, yo acabo de explicar esto, pero sin embargo en los medios, y lo reproducen en todas partes, dicen, no, hay más trabajo. Entonces, eso hay que desarticularlo. Y la verdad es que por 3 factores ellos plantean esto. Una, o mejor dicho, eso se da, entre comillas, por 3 factores. Por la precarización laboral, porque mucha gente que estaba en un trabajo formal pasó a ser un monotributista. Obviamente, la calidad de la cobertura que vos tenés como trabajador, como monotributista, y estando en un trabajo formal, digamos, un contrato a tiempo indeterminado, es diferente. Eso mengua. Después, el tema, que ellos no lo dicen, y cuando vos se lo retrucás, se callan porque saben que es cierto, es aumentó el empleo, entre comillas, porque aumentó la población. Eso está tipificado, está, como se dice, hay un cálculo respecto de eso, se llama crecimiento vegetativo de la población. Naturalmente aumentan, hay más gente que trabaja, pero en términos proporcionales cae el empleo. Entonces, el empleo en líneas generales ha caído, sigue cayendo, y lo problemático es que la tendencia es que siga cayendo o profundizándose. Y después viene el tema del recorte del Estado, el achicamiento del Estado. Yo he planteado por un lado esto de qué tipo de Estado o cómo usar de instrumento al Estado, entonces depende de cómo se quiera, cómo se modela. Pero uno de los argumentos, y esto es importante, unos argumentos que ellos usan, y cada vez que planteen eso, bueno, hay que saber que no es así, es nosotros vamos a reducir el Estado porque el déficit fiscal es muy alto. Eso aparece en todos lados, diario que agarren, programa. Es mentira porque el déficit fiscal es cierto que se duplicó desde que subieron estos muchachos, se duplicó, lo cual es un problema grave. Ahora, ¿saben por qué se duplicó? Fue un daño autoinfligido, lo hicieron a propósito, literalmente a propósito. Voy a decir, no, pero te estás diciendo una gansada. No, realmente, ahora les voy a demostrar cómo efectivamente lo hicieron a propósito. Sencillo, el déficit fiscal tiene que ver con lo que vos recaudás. Y lo que vos recaudás cae si hay menos consumo. Eso que vos recaudás se llama base impositiva. La base impositiva es si todos consumen más, si hay más trabajo, cobras más impuestos. Si hay menos trabajo, menos consumo, cobras menos impuestos. Ellos produjeron políticas para achicar el consumo, básicamente, ese era el eje, secar la economía, reducirla, enfriarla, pónganle el nombre que quieran, no importa. Entonces, eso a su vez hace que baje el nivel de empleo y hace que cobres menos impuestos. Pero no solo eso, sino que hicieron algo muy específico respecto de los ingresos del Estado, que fue dejar de cobrar impuestos. Dejar de cobrar específicamente, se le levantaron los impuestos a las mineras y se levantaron... se eliminaron a la soja, al maíz y se redujo en otro de los granos. Dejaron de percibir por motus propio, porque se les ocurrió a ellos, un dinero importante. Es decir, se duplicó el déficit fiscal porque cobraron menos impuestos. Cobraron menos impuestos porque hicieron políticas a las cuales se le puede cobrar menos porque hay menos a quién cobrarle, y otro porque dejaron de cobrar impuestos. Entonces, cuando dicen nosotros vamos a achicar el Estado porque el déficit es muy grande, mentira, no tiene que ver con eso, no tiene que ver. Y otro dato muy importante, que eso yo cuando me lo contaron, después fui, lo pispié, lo regulé, digo, efectivamente es así, me quedé pensando cómo nosotros mismos a veces nos reducimos en nuestra visión de cómo debería ser el Estado. Ustedes saben, yo les decía que
habían echado un porcentaje muy importante de trabajadores del Estado y los habían recontratado, ¿no? Entonces mantenía el nivel de empleo estatal, vamos a decirlo así. Sin embargo, el número o el total de empleo estatal que había en Argentina en el 2015 y que hay ahora está muy por debajo de los números que hay un montón de organizaciones internacionales, algunas que dependen incluso de la ONU, que plantean, incluso está muy por debajo de la media del nivel de empleo en Europa, pero no solamente en los 4 o 5 países más importantes, en el resto, en los que son, digamos, la cola de Europa también. Es casi el doble del nivel de empleo que hay allá. Es decir, deberíamos tener un Estado el doble de amplio. Y no en todos esos países se tiene un Estado inmensamente benefactor, ojo. Entonces, yo cuando descubrí ese dato digo, pero nosotros mismos no estamos pujando por ampliarlo, no solo en las políticas que se impulsan, sino en la base de compañeros. Se necesitaban el doble, se necesitan más compañeros. Y si desplegás más políticas, más. Pero incluso para las que ya había se necesitaban más compañeros. Y eso nosotros no lo percibimos. Yo, al menos me lo hago yo como una autocrítica, ¿no? Hoy en retrospectiva lo veo, digo, deberíamos haber presionado mucho más para expandir el Estado. No solo las políticas del Estado, sino el componente físico, edilicio, estructural del Estado. Me parece uno de los temas para plantear. El otro, la otra gran excusa con la que vienen con el tema del Estado, venimos a modernizarlo. ¿A modernizar qué? Lo dicen, venimos a modernizar el Estado, a hacerlo más eficiente. Entonces uno se pregunta, o debe preguntarse, ¿hacer eficiente qué? ¿Estirar un recurso? ¿Estirarlo al recurso? O sea que está faltando recurso. Entonces, dame más recursos. No, eso no es. Bueno, ¿y qué es? ¿Está faltando atender en alguna área? Bueno, capacitemos respecto de eso. No se termina de entender, pero es una frase y es algo de lo que plantea. Venimos a modernizar. Creo entender que estamos relacionados todo el desarrollo de políticas públicas con la tecnología. Ese paso ya estaba, al menos estaba en desarrollo. O sea que no es una incorporación de tecnología para hacer modificar el estado de cosas. ¿Qué es la modernización? Es un eufemismo igual que el que planteábamos antes. La asociación que hacen estos tipos es la de eficacia. Usan esa palabrita que es nos la han robado, porque el campo popular tiene que ser eficaz, pero no solo, no es el paradigma del desarrollo de nuestras políticas. Pero estos tipos lo plantean en términos de eficaz. ¿Y qué es ser eficaz? Para ellos, ¿no? Y acá eso de eficaz está muy relacionado con lo que venimos hablando antes. ¿Qué es lo que quieren hacer con el Estado, sea nacional, provincial o local? ¿Qué es lo que quieren hacer con el Estado? ¿Qué función viene a cumplir? Si viene a prestar servicios, el Estado, para ellos, va a ser eficaz cuando preste el servicio de forma perfecta. Y todo aquel que no pueda cumplir con esos canon o esa calificación de la prestación del servicio es ineficaz. Entonces, si es ineficaz, no me sirve. Como tengo un ejército de reserva interesantísimo, puedo despedir y traer a otro que haga lo que yo quiero. ¿Y cómo va a ser lo que yo quiero? Porque no es solamente cómo se presta, sino, y esto está pasando en todas partes, o sea, por ahí lo vivencian ustedes, pero está pasando en todas partes, nosotros le decimos la polifuncionalidad, es decir, que todos hagan todo. Ya deja de haber especificación. Hay unos compañeros que se especializan, se especifican en una u otra tarea. No, está en auge, y esto está pasando, reitero, Estado provincial de Buenos Aires, y en otras provincias también tenemos registrado, en el norte también está pasando, es polifuncional, todos hacen todo. Como todos hacen todo, nadie es imprescindible. Como nadie es imprescindible, en cualquier momento me traigo uno de afuera, o me traigo uno más barato. Ahí aparece la tercerización. ¿Quién? Bueno, alguien que lo haga de forma más barata. Sean las cooperativas, sea contrato de locación de servicio de alguien que está tirado y te lo hace por 2 mangos. No importa. Y así tercerizan, flexibilizan y también meten miedo. Porque si ese es el estado de cosas, ¿cómo luchamos en ese estado de cosas?
es complejo. Decía, pero no solamente que todos hagan todo, sino que lo que estamos viendo en otros lugares es la extensión horaria, o la modificación horaria, o la modificación del lugar físico de trabajo. Te presionan con todas estas cosas. Esto ya pasó, pero es una listita de cosas. Si uno se toma el trabajo de verlo en los diarios, está en los diarios de hace 15 años. Está tal cual y toman punto por punto. Es cierto que hay lugares donde esto está exacerbado, está mucho más grande, donde yo le digo que son como laboratorios sociales, políticos. Indudablemente parecería ser que este es uno de esos lugares. No es el único, pero sí es uno de esos lugares. Entonces, bueno, abre un montón de cuestiones para charlar, discutir y incluso de solidarizarse, de articular, de estar aportando lo que se pueda, lo que se haga falta para dar esta batalla, que son estructurales, porque esto hay que entenderlo. No tiene que ver con que una u otra persona viene y ejecuta una política, esta persona, en verdad el problema es esta persona que diseñó esto. No, estas son políticas estructurales que si logran afianzarse, llegaron para quedarse. No es que esto va a ser un tiempo, unos meses y después volvemos al estado de cosas anterior. No. Salvo que pierdan políticamente y cambie el proyecto en danza o en disputa, pero eso no bueno, eso está abierto. De hecho, está en discusión. Estamos discutiendo qué es lo que va a terminar prevaleciendo. No sé cuál es el final. De eso va a depender de todos nosotros. De todos nosotros, los sindicatos, las organizaciones, en fin. Bueno, después hablamos del achicamiento, lo de la modernización. Después yo quería plantear una cuestión que venimos discutiendo, y por ahí es un poco más picante, pero que tiene que ver con la reacción, no tanto con el diagnóstico de las cosas, sino con la reacción. Digo, el estado de situación uno lo puede percibir con más, menos, por ahí comprendiendo un poco más, un poco menos, que es un proceso global, pero que indudablemente está pasando. La cuestión es qué hacer con eso. Nosotros, lo cuento a modo de experiencia, debe haber infinidad de respuestas posibles, debe haber infinidad de caminos posibles. Para lo que no hay margen de maniobra es que hay que hacer algo. Indudablemente en este escenario hay que hacer algo. Discutíamos con compañeros de otros sindicatos, incluso con nuestros propios compañeros, nosotros estamos hace 5 meses en conflicto, ¿sí? Los judiciales estamos hace 5 meses con Vidal en conflicto, igual que los docentes, igual que los médicos y algún otro, esos 3 sindicatos. Bueno, la discusión era, y sigue siendo, y nosotros intentamos llevar este debate abierto a donde vamos, es sin mantener una postura meramente reivindicativa, es decir, este es el estado de cosas, nos está pasando esto, bien, tenemos una postura meramente reivindicativa, en el caso nuestro, hablo de los judiciales, y peleamos nos ofrecieron 20 en 4 cuotas, 20% en 4 cuotas, nosotros queremos el 35%, si la lucha se centra exclusivamente en cómo achicamos las cuotas y subimos un poco más la disponibilidad de guita, o si asumimos esa responsabilidad porque fuimos electos como conducción para pelear por las condiciones de trabajo, por el salario, por la carrera judicial, organigrama, cada uno le dice como quiere, solamente nos abocamos a eso, o respetando eso, defendiendo eso, también nos salimos del estado de cuestión meramente reivindicativa y entramos en una lucha, o participamos o somos parte o favorecemos una lucha política. Ojo, y en esto hay que ser muy claro, muy finito, no política partidaria, pero sí política de los trabajadores, de cuál es la posición política de los trabajadores. Excede si ganar 3 o 4 puntos por ciento más o alguna reivindicación específica de cada actividad, de cada gremio.
Nosotros le planteamos, y hemos tenido discusiones muy fuertes con compañeros de CGT que decían, no, nosotros el mejor acuerdo salarial y terminó, basta, no me jodan, punto. Nosotros le decíamos, no, porque lo que estamos discutiendo hoy es otra cosa, queremos el mejor acuerdo salarial, pero también queremos empezar a tener a tener una posición política y a defenderlo con acciones concretas que se sostenga el nivel de empleo en términos generales. Entonces uno se sale de esa posición. Bueno, indudablemente con estos compañeros nosotros perdimos la discusión, está claro, pero se ganó en otros lugares. La existencia misma de la corriente federal de los trabajadores, que es una decisión de la CGT, o sea, siguen estando con sindicatos muy importantes como la bancaria, por ejemplo, levantaron esto y dijeron, nosotros vamos por acá, exactamente, reivindicamos. Bueno, Palazzo tuvo una pelea abismal salarial, la ganó, y mientras que la peleaba y luego que la peleaba, planteó las reivindicaciones del nivel de trabajo, hizo una serie de planteos y le puso el cuerpo a medidas concretas para sostener eso. En ese estado de cosas, lo que planteamos es la unidad de acción, y que todas las diferencias son accesorias, son secundarias, una cuestión. Porque acá viene la otra pregunta, digo, como trabajadores, como movimiento obrero, desorganizado, pero como movimiento obrero, estamos tan... bueno, ¿cuál es la visión que tenemos? El otro día estábamos dando una charla y estaba el gringo Amichetti, que es un histórico de los gráficos. Y él planteaba concretamente, por ejemplo, reivindicaba algunos programas que supimos tener los trabajadores en diferentes épocas. Entonces los trabajadores tenían una visión de qué querían reivindicar, de cuáles eran sus objetivos. Estaba la reivindicación de los salariales, por supuesto, de las condiciones de trabajo, por supuesto, de los escalafones, que no reduzcan los escalafones. Eso es otra de las cosas que me olvidé de comentar, pero que indudablemente está pasando. Hay una reducción de las carreras. Entonces, pero no hacia arriba, no es que todos vamos hacia arriba si estamos con los beneficios de las mejores categorías, sino hacia abajo, un achicamiento total en el cual termina siendo una forma encubierta de reducción de salario y de beneficios en líneas generales, ¿no? Bueno, y había un planteo de cómo nos veíamos nosotros, cuáles eran nuestros objetivos también estratégicos. El adversario, para mí no es un adversario, sino es el enemigo. Y no hablo del presidente, hablo de una política que tiene diferentes caras visibles. Es el enemigo respecto a mí como trabajador, porque impulsa una serie de políticas. Ahora, ¿qué políticas impulso yo como trabajador? Está bien, Huerta Grande en su momento, o el programa de la falda. Bueno, pero hay que hacer un ayornamiento de eso, hay que discutirlo, tenemos que tener una visión. No podemos quedarnos reducidos a un conflicto, a pensar que todo se reduce al mero conflicto coyuntural, circunstancial que atravesamos nosotros como trabajadores en un lugar determinado. Porque no es cierto, porque indudablemente está relacionado con otras cosas que suceden. Quizás en términos más regionales podría ser una interpretación. En la región, bueno, termina impactando de forma diferente. Lo digo siempre como con una posición abierta. Yo no tengo la respuesta a la verdad. Tengo posición, si me preguntan les voy a contestar todo lo que yo creo. Pero lo impulso como una pregunta. Y para comprender que incluso la reivindicación económica o más básica tiene que estar contextualizada con esas otras cosas que el trabajador debe plantearse y generar su respuesta, no sé, o colectiva, no sé cuál será, ¿no? Y eso es abierto, pero no quería dejar de plantearlo. Y la otra cuestión que estamos viendo, retomando respecto de las modificaciones, ¿no? del mundo del trabajo que están haciendo estos tipos, que también me había olvidado pero quería plantearlo, tiene que ver con los convenios colectivos. Están pasando algunas cosas bastante graves y es algo que viene también para después de las elecciones. Ustedes saben que están impulsando que las negociaciones colectivas, en vez de ser por actividad,
Está bien, quizás a los estatales puntualmente no les toque, pero esto hay que estar muy, muy, muy alerta porque parte al medio el paradigma de lo que nosotros entendemos como discusión paritaria. En vez de ser, lo que está impulsando es un nuevo proyecto para el cual, en vez de negociarse por actividad, es decir, por ejemplo, los camioneros tienen su convenio colectivo y discuten una paritaria con la patronal, se empiece a discutir por fábrica, por sector, vamos a decirlo por sector, o por fábrica se entiende mejor, ¿no? Entonces, los trabajadores del neumático, en vez de todos los trabajadores del neumático que están en un sindicato ir a discutir su salario, cada fábrica va a discutir el salario. Entonces, puede llegar la situación en la cual vos tenés dos trabajadores que trabajan en fábricas diferentes, hacen lo mismo, tienen la misma antigüedad, tienen salario y condiciones de trabajo diferentes. Esto todo va a lo mismo, a intentar fracturar al movimiento obrero la correlación de fuerza que pueden generar. ¿Por qué? Porque está probado que ha podido, con sus más y sus menos, detener este proceso. Lo de marzo fue muy claro, había un montón de proyectos de leyes que lo separaron en seco después de las 6 o 7 marchas que hubo en marzo. Sí. Con esto que hace debilitar a los sindicatos. Efectivamente. Dejás que, a ver, hoy por hoy la Argentina sindicalmente está defendiendo a los trabajadores, pero ellos quieren llevar a ese plano para despersonalizar a los sindicatos, ¿sí? A la cabeza de los sindicatos. ¿Sí? Por eso lo quieren hacer de esa forma. Tal cual, es que es un obstáculo, los sindicatos son un obstáculo. Entonces los empleados municipales no vamos a tener sindicatos. A ver, ¿qué vamos a hacer roto? Vamos a ir a plantear los sueldos del Cerro Otto, delegación Lago Moreno. Si pudieran hacerlo, ellos estarían felices. Y claro, te parten al medio. Es que los sindicatos son un problema para estos tipos. Y con los sindicatos que tenemos, con las condiciones que hay. El movimiento argentino es muy importante. Sí. Bueno, y si lo comparás en términos comparativos con otros países, pero ni hablar. No existe en otros países no existe. Pero digo, esto está bien. Pero no solo esto, sino, por ejemplo, les comento esto también a forma anecdótica, pero para ejemplificar, no es porque quiera ser autorreferencial, sino para graficar. Nosotros los trabajadores judiciales no tenemos un convenio marco. No tenemos una ley paritaria, no tenemos convenio marco, ni la ley paritaria, no tenemos nada. Entonces nos ofrecieron estos muchachos, o la gobernadora, empezar a trabajar en un convenio, en una ley marco, para después llegar a un convenio colectivo. Voy a decir, por fin, toda la vida esperando tener para poder discutir, porque si no es mano a mano en la medida que quieran, que te quieran llamar, no está institucionalizada, no tenés esa posibilidad. Bueno, todo el proceso es a la baja. Me dicen, bueno, está bien, pero el servicio de justicia lo vamos a declarar servicio esencial. Entonces te damos el convenio, vamos a discutir el convenio, pero como vos aceptás que sea servicio esencial. Si es servicio esencial, se regula el derecho de huelga, se reduce el derecho de huelga. Dice, otra, nosotros le damos un convenio marco, pero todas las cuestiones que sean disciplinarias las armamos nosotros. Lo que quiero decir es, hay muchas actividades que todavía no lo tienen. Los municipales de provincia de Buenos Aires hace muy poquito han tenido, hace 1 año y medio fue, que hay un compañero que laburó mucho de Avellaneda, exacto, y se logró hace poco, pero tampoco lo tenían. Es decir, no hay que desesperarse por el convenio, es un instrumento, pero en tanto y en cuanto no sea a la baja. Lo que están ofreciendo ahora son instrumentos a la baja. Y te parten al medio, porque, claro, si a vos, con tal de aceptar esto, vos decís, acepto que sea servicio esencial, por poner este ejemplo, al fin y al cabo lo que me estoy entregando, porque si me voy a reducir la posibilidad de ejercer mi derecho a huelga, no voy a poder patalear nunca más con nada. Entonces, digo, son cosas que están pasando respecto al convenio colectivo, que hay que tener en cuenta y que no es aislado, esto está sistematizado. Estas cuestiones que estamos planteando aparecen de forma sistemática. Es un decálogo de cosas que tienen que hacer. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos que marcamos antes. No es porque sí.
no son ni buenos ni malos. Tienen intereses concretos que vinieron a defender con una agenda concreta que requiere medidas concretas. Y algunas son legislativas que estamos viendo, otras las vamos a ver un poco más adelante. Algunas ya han sido aprobadas, otras tienen estado parlamentario y otras son proyectos de leyes que van a ser presentados después de las elecciones. Entonces, hay que tener cuidado. Planteaba lo de los convenios. Bueno, y después que yo les planteaba que en última instancia está relacionado con lo que veníamos hablando antes. Siempre lo que está en el fondo, para nosotros como trabajadores, termina siendo algo que tiene un lindo nombre, pero después es difícil ponerlo en hechos concretos, que es eso de la batalla cultural. Yo insisto y voy a seguir insistiendo con la necesidad de una batalla cultural. ¿Saben por qué? Para mí hay algo que ratificó la necesidad o la primacía de la batalla cultural, fue lo que pasó en las últimas elecciones. Hubo sectores populares que actuaron, y lo voy a repetir, que actuaron intereses que no les eran propios. Actuaron intereses que no les eran propios, creyendo que les eran propios. Eso muestra concretamente cómo se ha perdido en gran parte una batalla cultural. Que ni siquiera poder reconocer dónde están los intereses, tus intereses. Es cierto, hay que aclarar algo, y yo creo que empezó por suerte a visibilizarse y a estar en agenda hace no mucho, hace algunos días, con la irrupción del acto de la expresidenta. Explico por qué. Se rompió o queda en mayor evidencia que la crisis de los partidos políticos sigue estando vigente. ¿Qué quiere decir con esto? Que los partidos políticos no tienen están tan influenciados o digamos inoculados con ideas contrapuestas a lo que dicen defender, que a veces uno no puede percibir dónde se defiende el interés por la cuestión del partido. Entonces hay que ir a la cuestión de las ideas. Eso de crisis de partido político es uno de los generadores de que sectores populares no puedan identificar dónde se defiende y se juega sus intereses. Por eso tiene que primar, o creo yo, la agenda política. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las políticas que vos impulsás? No es la designación netamente, porque al fin y al cabo los partidos políticos son instituciones. Sociológicamente son instituciones, si están más o menos. Entonces frente a este estado de cosas, yo creo que la batalla cultural lo que tiene que servir es para dar coordenadas que permitan identificar dónde se discuten y se defienden los intereses concretos de los diferentes sectores, y poniendo en evidencia que hay una tensión que es estructural y que tiene que existir. Con esto cierro. Lo de la grieta, se plantea la grieta. Si no hubiera grieta, lo que no hay es política. Si no existiera la grieta, no estaríamos en una confrontación de intereses. Si no se visibiliza que hay una grieta, ¿cómo sabes qué sectores se están enfrentando? Creer o sostener un estado ideal de cosas en el cual no existiera la confrontación de intereses es un absurdo. Es un mamarracho, es un absurdo, no se sostiene en ningún lado. Porque la historia demuestra, no hablo la lucha entre capital y trabajo solamente. Esto nace con la cultura, básicamente, en algunos estadios muy primitivos que tenían otro formato. Pero eso está, nos es inherente esa disputa. Entonces hay que visibilizarla. Lo que hay que hacer es poner los nombres correctos, es decir, esto representa tal o cual interés. Así que bienvenida la grieta, que se visibilice, y que con el debate o la batalla cultural podemos dar herramientas para que se identifique con mayor claridad dónde se defienden los intereses, que a mí lo que me interesa no es lo de los laburantes, los otros que busquen su propio camino.